estudiando el tema del litigio estratégico. Muy bien. Perfecto. Confucio. La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz. Pensamiento de hace más de 2000 años que al día de hoy pareciese que sigue evocando cuestiones tan actuales, compañeros. Control de convencionalidad. A ejercicio de litigio estratégico. Compañeros, no nos quedamos con la defensa en un ámbito local, sino llegamos hasta el ámbito de el sistema interamericano de derechos humanos en el caso de que existan violación a derechos humanos. Hay dos presupuestos importantes que destacamos: el ejercicio del control concentrado y el ejercicio del control difuso de convencionalidad. El control concentrado se reserva en dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su origen en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del año de 1948. Y tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su origen en la Convención Americana de Derechos Humanos del año de 1969, o también conocida como Pacto de San José. Bueno, ahí dice 68, pero es 69. Muy bien. El control difuso es una doctrina nueva de interpretación de derechos humanos. Prácticamente se dio por ahí a principios del año 2000, más o menos, por un juez mexicano, don Sergio García Ramírez, cuando resuelve una cuestión del caso Mirna Marchán contra Guatemala. Nos dice don Sergio García Ramírez que los jueces, no importando su jerarquía, deben de velar por la aplicación de estos preceptos que emanan de la Convención Americana de Derechos Humanos. Al final de cuentas, ejercemos el control en ambas formas. Primero, agotamos el control difuso de convencionalidad y posteriormente de haber agotado el control difuso de convencionalidad, acudimos al control concentrado de convencionalidad. Muy bien. Perfecto. Siempre vamos primero al difuso de convencionalidad. Ya cuando hayamos resuelto el difuso de convencionalidad, ahora sí, acudimos al concentrado. Base del control de convencionalidad. A nivel internacional, tenemos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos. A nivel nacional, la Reforma Constitucional del 2011, y tenemos en particular el origen de esa reforma con el caso Radilla Pacheco contra México. Muy bien. Perfecto. Compañeros, lo que platicamos en un principio, inclusive si no más recuerdo, se lo comenté a usted, mi estimado Eric, cuando, no, ¿fue usted o fue a, creo que fue a usted, Julieta? Bueno, ahorita lo vemos. Cuando hablamos de lo siguiente, sí fue usted, Eric, ahora sí me acordé. Las autoridades, dentro de su respectivo ámbito de competencias, deben de velar por el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. Diputados locales y federales, así como senadores, cuando elaboran una norma, se supone que ¿qué deberían hacer, compañeros? Se supone que deberían de hacer un ejercicio de control difuso de convencionalidad y velar que esa norma que están aprobando sea acorde con la Convención Americana de derechos. Exactamente, de derechos humanos. Se supone que eso deberían de hacer, ¿sale? No solamente el legislador federal, sino también el legislador local cuando crea la norma, ejercicio de control difuso de convencionalidad. ¿Qué tendría que hacer los jueces, compañeros?
¿Qué tienen que hacer? Lo mismo, velar que sus sentencias sean acordes con la Convención Americana de Derechos Humanos y cualquier norma que fuese contraria a la convención, el juez se abstendrá de aplicarla. ¿A qué tipo de juez me estoy refiriendo aquí, compañeros? ¿A qué tipo de juez? ¿Jueces federales? Federal. Sí, ¿qué más? ¿Jueces locales? A todos los jueces. Sí, A todos los jueces jueces. municipales. Todos los jueces deben de velar por este ejercicio de control difuso de convencionalidad. Todos, sin excepción. Compañeros, recordemos este punto. La base del ejercicio del control de convencionalidad la tenemos en la reforma constitucional del 2011. En los Estados Unidos mexicanos se gozarán de los derechos humanos que reconozca esta Constitución y los tratados internacionales. Dos criterios fundamentales: interpretación conforme y principio pro persona. En cada caso, voy a velar porque el acto de autoridad, en primer lugar, se encuentra pegado al marco de la ley, a la norma que regula su actuar. También velaré que este acto se encuentre dentro de los parámetros de constitucionalidad y, por supuesto, también dentro de los parámetros de convencionalidad. A este tema de verificar que el acto de autoridad cumpla con estos presupuestos, le vamos a llamar interpretación conforme. Conforme a la ley, conforme a la Constitución, conforme a la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y en todo caso, compañeros, en materia de derechos humanos, aplicaré un principio pro persona. La norma que más favorezca, la norma que menos restrinja. Si esa norma la encontramos en una ley, bueno, pues la aplicamos. Si esa norma la encontramos en la Constitución, bueno, la aplicamos. Si la encontramos en un tratado internacional, bueno, lo vamos a aplicar. La norma que más favorezca los derechos humanos. Compañeros, aquí va. Me preguntaban, oiga, y entonces, ¿cómo se va a dar este parámetro? ¿Qué tenemos que hacer para ejercerlo? Primer punto, presunción, entre comillas, que el acto de autoridad se encuentra dentro de estos presupuestos de constitucionalidad y de convencionalidad. Pensamos de buena fe en la autoridad. ¿Sale? Segundo punto, se realiza una interpretación de la norma nacional de conformidad con la Constitución, de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos. Este es un ejercicio de interpretación conforme. Tercer punto, optamos por qué norma, con la que otorgue mayor protección, mayor tutela a los derechos humanos. A esto lo conocemos como principio pro persona. pro persona. Ajá. En el ámbito del sistema interamericano se conoce como principio pro homine. Muy bien.
Haciendo ese ejercicio, esa interpretación, esa construcción de silogismos, desechamos interpretaciones incompatibles de menor alcance protector. Si no se puede lograr la interpretación conforme del acto de autoridad de la norma, se deberá desaplicar ese acto, esa norma que es contraria a la Constitución, que es contraria a los tratados internacionales. Muy bien. Ok. Todo este tema implica, compañeros, el desarrollo del litigio estratégico. América Latina, en general, se encuentra inmiscuido dentro de este sistema tan hermoso. Vamos a mencionarlo. Ahí está. Sistemas regionales en el mundo. El principal que vamos a hacer comentario es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Uno de los que se encuentran más avanzados y no por ello no hay violación de derechos humanos es el europeo. ¿Sale? El africano pues tiene bastantes deficiencias y el asiático pues también tiene muchas cuestiones ahí difíciles. Y por lo que respecta al sistema universal, pues pareciese que el tema de Naciones Unidas pues todavía se encuentra en tela de juicio con los conflictos recientes que estamos teniendo en relación de Rusia y Ucrania. Muy bien. Ok, pero bueno, vamos a hacer referencia a nuestro sistema regional, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahí va. Compañeros, tenemos dos órganos que lo integran. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Washington, D.C. Recuerden que esta comisión tiene su fundamento en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ¿vale? De 1948, y este órgano fue ratificado en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, ¿vale? Y tenemos un órgano contencioso que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en la ciudad de San José de Costa Rica. Esos dos órganos conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese sentido, estimados abogados, tenemos que este sistema abarca principalmente estas naciones. Si se fijan, Canadá, pues de alguna manera no se encuentra dentro de este parámetro. Tampoco tenemos a los Estados Unidos. Tampoco vemos que Cuba, pues como que se haya integrado. Tampoco Venezuela y algunas islas del Caribe, pues que los tenemos ahí, que no están dentro de este sistema. Muy bien. Ok. Si queremos nosotros hacer un ejercicio a través de, tomando como base la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces solamente estos son los estados parte de este sistema. Si queremos tomar como referencia normativa la Declaración Americana de Derechos del Hombre, ahora sí abarcamos a la mayor parte de los estados de América. ¿Qué significa esto, compañeros? ¿Podríamos plantear un ejercicio de control de convencionalidad en un asunto judicial de Estados Unidos? La respuesta es sí o no. Aquí el punto es el fundamento, ¿eh? La respuesta es sí.
Pero ¿qué creen? ¿Cuál tiene que ser la base para que yo presente un asunto de derechos humanos que ocurren en Estados Unidos y que la comisión se pronuncie? ¿Cuál es mi base? Esa Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta declaración. Lamentablemente, ¿saben en qué grado se va a quedar? Se va a quedar en grado de una recomendación, porque este asunto no se puede plantear en una cuestión contenciosa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Entendemos, compañeros? Muy bien. Como mencionamos, el sistema interamericano, pues de alguna manera ahí lo vamos a encontrar muy bien definido, vamos a encontrar ahí bien estructurado cómo se encuentra su integración, su funcionamiento. ¿Vale? Muy bien. Compañeros, algunos preceptos que establece esta convención son derecho de igualdad, a un juicio justo, a participación política, derecho de movimiento, de asociación, de asamblea, a una vida en familia, libertad, asilo político, libertad de religión, salud, nombre, vida, seguridad social, propiedad, los beneficios del trabajo, educación, cultura, honor, dignidad, protección judicial, integridad personal, vida privada, libertad de expresión, nacionalidad, pensamiento, por señalar algunos de los preceptos que regula nuestra Convención Americana de Derechos Humanos. Recordemos, compañeros, si yo quiero acudir a la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debo de agotar los recursos ordinarios que contempla en el interior del Estado. Si yo no agoto los recursos ordinarios, no puedo acudir a la instancia del sistema interamericano. ¿Cuál es la excepción? La excepción sería que el Estado no contemple recursos efectivos para la tutela de los derechos humanos. Pero si hay recursos efectivos, hay que agotarlos. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Seguimos. Hemos agotado los recursos ordinarios. Vamos a presentar una petición. Las medidas cautelares son por violación grave a los derechos humanos e inclusive ex oficio lo puede hacer la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Podrá presentar su solicitud de petición la persona que resulta agraviada, el grupo de personas que resulta afectada, compañeros, y también pueden encontrarse representados por organismos no gubernamentales. Recuerden una cuestión, si se presenta en conjunto la petición, compañeros, hay que individualizar a las víctimas. Tenemos que ser muy puntuales de cuáles son las víctimas que reciben la afectación a sus derechos humanos. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. En ese sentido, yo tengo que ser muy puntual en mi petición y explicar la acción o la omisión del Estado que causa una afectación a los derechos humanos consagrados en estos tratados internacionales. En este caso, la autoridad, por un acto de corrupción, permitió la construcción de esta planta que contaminó un río que afectó a la población de esta comunidad. ¿Vamos bien, compañeros? Ahí tenemos la afectación que se causó. Antes de que yo acuda al sistema interamericano, ¿qué agoté, compañeros? ¿Qué hice? Agotar los recursos. Los recursos ordinarios dentro del país.
Todos, como dice Julieta, como dice Norberto, todos los hemos agotado. Ahí está. Pero ¿qué estoy planteando en mi litis principal, compañeros? Aquí, además de los puntos de legalidad y de constitucionalidad, ¿qué estoy planteando? Convencionalidad. Porque si no lo alego, compañeros, pues al rato cuando tenga una sentencia no puedo decir, ¿qué crees? La norma que se aplica, el acto también vulnera principios de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tengo que hacerlos valer también desde un principio, porque si no, ¿qué creen que va a pasar con mi solicitud cuando llegue yo al sistema interamericano? Va a decir, oye, nunca hiciste valer estos preceptos. Ahora no me vengas a decir que te los están vulnerando porque no los hiciste valer en su momento. No preparaste tu litigio estratégico. Agotamos la instancia ordinaria. Vámonos a apelación y se confirma la sentencia. Vámonos a amparo y en revisión la Corte Suprema confirma dicha sentencia. Ya no hay más que hacer, compañeros, en el interior del Estado. Se acabó. Hay una cuestión de convencionalidad pendiente de resolver. A partir de que tenemos una sentencia firme, una sentencia que en el interior del Estado ya no admite ningún otro recurso, tenemos 6 meses para presentar nuestra solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que agotar el principio de definitividad. ¿Sale? Muy bien. Si yo ya presenté una causa de derechos humanos ante otro organismo internacional por litispendencia, la comisión no puede conocer de esa causa porque está pendiente de tramitación ante otro organismo internacional. Muy bien. Perfecto. Presento mi petición. Compañeros, lo primero que va a hacer la Comisión Interamericana es hacer una evaluación inicial. Efectivamente, hay violación a derechos humanos. Estos derechos humanos se encuentran reconocidos por nuestra Convención Americana de Derechos Humanos. Se encuentran reconocidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Se encuentran reconocidas por los protocolos adicionales a estas convenciones. ¿Sí o no? Esa sería la respuesta que tendría que darse la propia comisión. En el caso de que determine que si hay violación a derechos humanos en base a estos documentos que hemos señalado, presentará un informe de admisibilidad. Muy bien. En el supuesto de, en este informe de admisibilidad, se la vamos a notificar al Estado responsable. Pero lo principal, compañeros, es de que vamos a buscar llegar a una conciliación, que las partes diriman su conflicto a través de la conciliación, a través del acuerdo. Si las partes no llegan a un acuerdo conciliatorio, se celebra una audiencia pública, se ofrecen argumentos, se ofrecen pruebas, se formulan alegatos y la Comisión Interamericana va a rendir un informe de fondo. Le da oportunidad a las partes para que presenten sus observaciones y posteriormente en audiencia pública confirmará o revocará este informe de fondo. Si se confirma, le da un plazo a la autoridad para que, muy bien, muchas gracias, Eric, le da un plazo para que cumpla con ese informe de fondo. Y en ese supuesto, estimados amigos, pues, ahora sí, podemos presentar la demanda correspondiente ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
El proceso va a transcurrir así. Compañeros, primer supuesto, primer punto. Presentamos nuestra petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La presentación puede ser de forma, aquí le pongo unas comillas ahorita, personal. Porque con este tema de la pandemia, la mayor parte de asuntos se está atendiendo a través de vía electrónica. ¿Sale? Como dijo el maestro Alberto, muchas de las audiencias se realizan a través de videoconferencias y también la podemos hacer por conducto de correo certificado. Ahí presento mi petición. Muy bien. Lo que va a hacer la autoridad en relación a la petición es, me previene, me desecha o me admite mi petición. Si es materia de admisión, me va a asignar un número de petición. Se va a atender de conformidad con el orden que ingresen dichas peticiones. Compañeros, si esta última petición atiende a un grupo vulnerable, entonces, compañeros, ahora sí, vamos a atender esta petición en primer lugar. Muy bien. Ya se rinde el informe sobre admisibilidad. Le damos 3 meses a la autoridad responsable, a la autoridad que violó los derechos humanos, para que haga observaciones a ese informe sobre admisibilidad. Vamos en este orden, compañeros. ¿Lo entendemos? Muy bien. Sobre ese informe de admisibilidad, lo principal que va a buscar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que tengan pláticas conciliatorias y lleguen a un acuerdo. Si esto se verifica, ponemos fin a la presente causa, siempre y cuando se repare la afectación, siempre y cuando se repare la violación de los derechos humanos a la víctima. Bien, si no llegamos a un acuerdo, se va a celebrar una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas de las audiencias públicas el día de hoy se celebran a través de videoconferencias. En esta audiencia pública escuchamos a la víctima, escuchamos a su representante, escuchamos al representante del Estado. Sobre esto se presentan alegatos y presentan sus pruebas. En base a eso, en base a esta confrontación, las partes, la Comisión Interamericana va a rendir un informe de fondo. Mi estimado Eric, te escuchamos, por favor. En el caso de México, ¿quién funge como representante del Estado ante la Comisión Interamericana? Por ejemplo, si hablamos del Ejecutivo, normalmente será un funcionario de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En este caso depende quién sea la autoridad para verificar quién es el representante del Estado mexicano frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Claro que tiene que acreditar su personería. Normalmente el Ejecutivo otorga plenos poderes a aquellos funcionarios que van a representar al Estado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, doctor. Muy bien. Ok. El informe de fondo, compañeros, ya se toma como base estos argumentos que las partes presentaron dentro de la audiencia ante la comisión, y así como también se toma como base el informe de admisibilidad. Todavía, sobre ese informe de fondo
Y sobre ese informe de admisibilidad, que son la base de la resolución que emite la comisión, le da un plazo de 4 meses a las partes para que hagan sus respectivas observaciones. ¿Se entiende, compañeros? Sobre ese plazo, vencido el mismo, se celebra una audiencia pública, pues para que la comisión pues confirme, modifique o revoque ese informe de fondo que se presentó, señalando ya la conclusión de su proceso ante la propia comisión con ese informe sobre admisibilidad y con ese informe sobre fondo. ¿Entendemos esto, compañeros? Ok. Después de esto, le vamos a dar un plazo de 3 meses a la autoridad responsable para que cumpla en relación de ese informe de admisibilidad sobre ese informe de fondo. ¿Sale? Le damos 3 meses. Si los cumple, pues bueno, ponemos fin a la presente causa. Si no lo cumple, con autorización de la víctima, ese informe de admisibilidad y ese informe de fondo van a ser base de la demanda que se va a presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Quién va a presentar la demanda? La comisión ahora va a actuar como si fuese un fiscal. Va a representar los derechos de la víctima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya estamos en la instancia de la Corte. Ya nos vamos a San José de Costa Rica. ¿Vale? Muy bien. Ante la Corte va a ocurrir los siguientes puntos que vamos a señalar a continuación. Punto número 1. Sometimiento del caso de la comisión ante la Corte. Artículo 35 del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se presenta escrito de sometimiento más informe de fondo. Artículo 50 de esta Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos 2 meses de recepción por parte de los representantes, escrito de sometimiento y todos sus anexos a partir de que se ha presentado la demanda. Siguiente. ESAP de los representantes de las presuntas víctimas. Otros 2 meses para la recepción de solicitudes, argumentos y pruebas, así como todos sus anexos. ¿Sale? También el representante de la víctima podrá presentar sus solicitudes, argumentos y pruebas. Otros 2 meses. Hay que tener un poco de paciencia. Bien. Ahora, la autoridad responsable dará contestación. Interpone excepciones preliminares. Reconoce la violación de los derechos humanos o, en su caso, se allana y no interpone ninguna excepción. ¿Sale? Ya llegando en este punto, ¿qué creen que va a ser el Estado? ¿Qué se imaginan? Él puede
Estoy viendo ahorita lo del caso de Pacheco. Veo que viene en el link que envié, excepciones preliminares. Dice incompetencia, fractione temporis, para conocer los méritos del caso debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la Convención Americana. Ahí es cuando el Estado puede argumentar la incompetencia. Ujú. Ahí va. Y le interpuso en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. México aceptó la competencia contenciosa y consultiva de estos órganos del sistema interamericano por ahí de 1998. ¿Sale? El asunto Rosendo Radilla Pacheco fue en la década de los 70. Muy bien. Desde la perspectiva de los representantes del Estado mexicano, ¿qué señaló? No eres competente, comisión. ¿Por qué? Porque este asunto ocurrió en la década de los 70. Nosotros como Estado asumimos competencia de contenciosa y consultiva de estos órganos hasta 1998. Hasta esta fecha nosotros los admitimos. Por lo tanto, no tienes competencia para iniciar esta causa. ¿Cuál es el punto que argumenta la comisión? Argumenta lo siguiente. ¿Qué crees? Que el delito no ha prescrito porque no tenemos conocimiento de qué pasó con Rosendo Radilla Pacheco. Por lo tanto, los efectos para la fecha en la cual estamos iniciando la presente causa, ¿qué crees? Sí tenemos competencia porque el delito no ha prescrito, porque no sabemos qué ha pasado con don Rosendo Radilla Pacheco y por esa desaparición forzada de personas, la Comisión Interamericana y como consecuencia posteriormente la Corte Interamericana sí son competentes para conocer la presente causa. Eric. También veo en el caso de competencia, bueno, excepciones preliminares, que el Estado mexicano alega que la Corte Interamericana carecía de competencia para utilizar la Carta de la Organización de los Estados Americanos como fundamento para conocer del presente caso. Lo que yo me imagino, porque no sé bien del tema, estamos aprendiendo, es de que entonces en las excepciones preliminares el Estado va a argumentar la incompetencia o más bien como su defensa, en así decirlo, del actuar. En concreto, yo me imagino o llego a la conclusión de que es eso. Exactamente, hasta cierto punto va a presentar objeción de litispendencia, objeción de incompetencia, objeción de cosa juzgada, objeción de que no hay violación de derechos humanos. O sea, realmente va a dar en esta contestación, cuando interpone excepciones preliminares, va a justificar que su acto no viola ningún derecho humano, o en el caso de existir una violación, no existe competencia por conducto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver la presente causa por la cuestión que hemos planteado en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. Es uno de los supuestos que puede ocurrir, mi estimado Eric, en esta cuestión de las excepciones preliminares. Gracias, muy bien, doctor. Muy bien. Compañeros, rápidamente. Observaciones a las listas definitivas de los declarantes. Se pueden presentar objeciones a los testigos, objeciones a las pruebas, objeciones a las declaraciones que presentan las partes, tanto de la víctima, tanto del representante, tanto de la Comisión Interamericana, así como del representante del Estado. ¿Sale? Se van a objetar las pruebas, los argumentos que entre sí presenten. Muy bien, es decir, lo que ocurre aquí, compañeros, es una verdadera depuración del procedimiento. Aquí, compañeros, se está depurando solamente para que lo que sea relevante se pase a la audiencia. Sobre todos estos puntos, ahora sí, llegamos a la convocatoria de la audiencia. En esta convocatoria se va a resolver sobre la admisibilidad de los declarantes que han sido propuestos, de los testigos, peritos y demás personas que van a comparecer.
ya se hacen observaciones sobre las objeciones, recusaciones y otras solicitudes que las partes presentaron, como el caso que usted nos planteó, mi estimado Eric, la de incompetencia de el tribunal, de la corte. En este caso, resuelve la corte que sí es competente para conocer la presente litis. Se forma la recepción de las declaraciones, se señala el objeto de cada una de las declaraciones que van a emitir testigos, peritos y demás personas, se convoca a la audiencia pública y en la audiencia pública vamos a fijar fecha para los alegatos y las observaciones finales. Se reciben las declaraciones juradas de las partes que van a intervenir, se hacen observaciones en relación a esas declaraciones juzgadas y estas declaraciones podrán después remitirse a los alegatos finales y escritos de conclusión. ¿Sale? Muy bien. Sobre estas cuestiones de affairs, declaraciones juzgadas, se celebra una audiencia pública sobre las excepciones que hayan presentado las partes, el fondo, reparaciones y cosas. Entonces, en la audiencia pública, si usted como representante del Estado mexicano, Eric, me presenta que yo como corte no soy competente, ¿qué es lo primero que tengo que resolver? Esa excepción. Y tengo que, antes de continuar con la audiencia pública, resuelvo que yo, Corte Interamericana, sí soy competente porque el delito no ha prescrito y como consecuencia a la fecha que se presenta la presente causa, sí existe una situación de competencia por conducto de la Corte. Se presentan pruebas para mejor resolver, ¿sale? Se desahogan las pruebas, se presentan alegatos finales, escritos de las partes y observaciones de la propia comisión. Si las partes o la comisión podrán presentar anexos con sus alegatos finales y bueno, compañeros, de esta manera la Corte, después de este punto, entra a un receso, podrá la Corte agregarse de copias que sean necesarias, de pruebas, de argumentos para mejor resolver. En ese sentido, la Corte Interamericana emite una sentencia de excepciones procesales y una sentencia de fondo, así como reparaciones, gastos y costas judiciales. Las partes podrán solicitar la interpretación de dicha sentencia. Se emite una sentencia de interpretación porque, por ejemplo, hay estados que no hablan español y que son parte del sistema interamericano. Hablan holandés, hablan francés, hablan, normalmente los idiomas oficiales de la Corte es español, es portugués y de la comisión es inglés, español, portugués. Muy bien. Ok. Después de todo esto, se supervisa el cumplimiento de la sentencia. ¿Qué va a ocurrir aquí, compañeros? En este sentido, vemos que la sentencia en su fondo y en su admisibilidad se ha cumplido. La Corte Interamericana verifica que la autoridad responsable de cumplimiento con la sentencia verifica que las víctimas hayan sido satisfechas en su derecho y bueno, compañeros, todo este panorama así lo revisamos. Eric, te escuchamos, por favor. En el caso Radio Pacheco, hubo un reconocimiento por el Estado mexicano de parcial responsabilidad. Ese reconocimiento del Estado de tener parcial responsabilidad, ¿en qué momento pasó de los pasos que nos acaba de presentar, doctor? Bueno, entonces, si el Estado mexicano acepta hasta cierto punto que tiene cierta responsabilidad en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, normalmente si esto lo aceptó, debió haber sido cuando dio contestación, en este caso presentó presentó la contestación y presentó en esa contestación, ahí señaló que acepta cierta responsabilidad
en relación a los actos que se le reclaman por violación de derechos humanos. Porque ya en la sentencia ahí es una cuestión que emite la Corte Interamericana. Si el propio Estado acepta que es parcialmente responsable, esto se va a dar dentro de la propia contestación, estimado Eric. Ok, gracias, doctor. ¿Sale? Muy bien. Compañeros, a lo largo de esta sesión, revisamos todo esto. El juicio ordinario, demanda hasta sentencia. Planteamos cuestión de constitucionalidad, de convencionalidad. Presentamos la apelación correspondiente. La sentencia ha quedado firme. Presentamos nuestro escrito de demanda que va a conocer, que presentamos ante la propia autoridad responsable y va a resolver el tribunal colegiado de circuito. Resuelve el colegiado. Como hay cuestiones de constitucionalidad y de convencionalidad, en revisión conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando planteemos una cuestión de convencionalidad, la causa podrá ser conocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien resuelve un informe de admisibilidad. Si las partes llegan a un acuerdo, se dicta, llegamos a una conciliación, si no, un informe de fondo, y ese informe de fondo, de no cumplimentarse por el Estado, podrá presentarse demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien va a emitir una sentencia. Para todo esto, nosotros preparamos desde aquí. La base de todo es el inicio de la litis. Este es el punto principal, mis estimados amigos, en relación a la causa, cómo la vamos a ir desarrollando desde el inicio. Compañeros, el punto de la abogacía es ejercicio profesional con ética, ejercicio profesional con estudio, ejercicio profesional con bases científicas, ejercicio profesional con buenos cimientos. Es importante, compañeros, para todo esto, el estudio, la preparación, la vocación. Iniciaron un camino. El punto es que vienen cosas muy bonitas, viene un ejercicio desgastante, un ejercicio exigente, un ejercicio que requiere su completo compromiso. Cuando ustedes iniciaron esta carrera, hay dos preguntas que surgen. ¿Qué tipo de abogados podemos llegar a convertirnos? ¿Qué tipo de abogados podemos llegar a ser? ¿O juristas o simuladores del derecho? Ese es el punto, mis estimados amigos, que requerimos sobre este tema en particular. Requerimos su verdadera vocación, su verdadera dedicación. Por eso, estimados amigos, iniciaron un camino. Espero que el camino de la mayoría vaya hacia el jurista y no el simulador del derecho. El jurista tiene principios éticos, tiene valores, tiene un compromiso por la justicia, por la vocación del derecho, por el amor al derecho, por el amor al prójimo. Si el derecho no puede lograr la satisfacción del ser humano, si el derecho no puede lograr que vivamos con armonía, que vivamos con amor, no tiene ningún caso hablar del derecho, compañeros. No tiene ningún caso esta ciencia. ¿Por qué? Porque es una ciencia hueca, porque es una ciencia que solamente sirve para temas de aletargar una cuestión de justicia, porque es una ciencia que solamente sirve para que algunas personas con poder se aprovechen de ella. No tendría ningún caso hablar de derecho, compañeros. El derecho es más profundo. El derecho tiene que ver con cuestiones intrínsecas, con cuestiones que tienen que ver con los valores y principios del derecho, la pronta espiritual del derecho, su espíritu del derecho. Si ustedes recuerdan, cuando se habla de una cuestión importante del derecho, decimos, si nos vamos a la corriente jus positivista, la validez del derecho
se le da que haya sido creado conforme a la Constitución que le da origen y que se haya creado de conformidad con el proceso de conformación de la norma. Pues eso es muy fácil. Eso es hasta cierto punto muy técnico. Pero el derecho tiene otra cuestión. Ius naturalista. Compañeros, valores del derecho, elementos axiológicos, elementos ontológicos, elementos sociales, elementos políticos, elementos económicos. Todo esto, compañeros, todo esto tiene una gran implicación en el derecho. Todo esto conforma el espíritu del derecho. Y sobre todo hay un tema más importante del derecho, que pocos filósofos del derecho se atreven a argumentar. Ricasén Siches lo menciona Giorgio Del Vecchio, lo menciona también Hans Naviaski. La cuestión de que el derecho debe buscar la felicidad del ser humano. El derecho debe de buscar el bien común. El derecho debe de buscar la armonía. Compañeros, si no discutimos esto en el derecho, pues la verdad de qué estamos hablando. Si estos son no son los temas centrales, pues la verdad estamos en una cuestión pues bien abstracta. Si lo único que nos interesa en el derecho es los procesos, las demandas y la cuestión de, entonces estamos en una ciencia que queda en un nivel técnico. Se queda en un nivel técnico. El derecho debate sobre estos puntos, compañeros. La felicidad, el amor, la armonía, el bien común. El objeto principal de un científico del derecho es eso. Y, compañeros, creo que se lleva la formación profesional. De verdad es un orgullo, es una satisfacción estar con ustedes en una conclusión de su formación profesional. No tiene ningún precio, es un valor incalculable, compañeros. El tema de lo que ustedes han logrado. Gracias totales, como dijera Cerati. Compañeros, muchas gracias por todo. En el transcurso de esta sesión, sus maestros, las autoridades del instituto, cada uno de los facilitadores que estuvo con ustedes durante su tramitación, durante el desarrollo de esta carrera, pues de alguna manera, pues agradece su atención y vienen cosas mejores. Pero dentro de su corazón, inclinen la balanza hacia la justicia. Ayuden al desvalido, ayuden a la persona que requiera atención, asesoren, ejerzan la profesión. Lo difícil es el ejercicio, lo difícil es la vocación. Sabemos que vamos a llegar a un buen camino, compañeros. Dice Whitman que no debemos dejar de transcurrir un día sin haber cumplido con los objetivos, sin haber logrado el fondo. Compañeros, la felicidad es el camino. No hay otra meta, no hay otro objetivo. El derecho es amor hacia el prójimo. El derecho implica la satisfacción y el bien común del ser humano. Dios los bendiga, compañeros. Muchísimas gracias.